Mucha gente cree que el pañuelo de las azafatas es simplemente una decisión de moda, que algún diseñador lo propuso, quedó bien, y se quedó. Suena lógico, ¿verdad? Pero hay un problema con esa explicación. La moda cambia, las tendencias van y vienen, y sin embargo, ese pequeño trozo de tela lleva casi 90 años en el cuello de las tripulaciones de cabina sin desaparecer. Si fuera solo moda, ya lo habrían reemplazado, pero no lo han hecho. Y la razón no tiene nada que ver con tendencias ni con estética. Tiene que ver con algo mucho más calculado. La forma en que las aerolíneas aprendieron a usar la imagen de su tripulación como una herramienta de supervivencia comercial. El pañuelo no es un accesorio. Es una decisión estratégica disfrazada de elegancia. Para entender por qué existe el pañuelo, hay que volver a los años 30. En esa época, la primera tripulación de cabina de la historia no tenía nada de glamorosa. En 1930, una aerolínea estadounidense llamada United Airlines contrató a 8 mujeres para atender a sus pasajeros. Pero no buscaron modelos ni presentadoras, buscaron enfermeras. La razón era simple: volar daba miedo. Los aviones eran ruidosos, inestables y poco confiables. Los pasajeros necesitaban sentir que alguien a bordo sabía qué hacer si algo salía mal. Así que el uniforme de aquellas primeras azafatas se parecía más a una sala de hospital que a una pasarela. Funcional, sobrio, sin adornos. Eso duró poco. En los años 50, la industria aérea cambió de forma radical. Los motores a reacción llegaron, los aviones se volvieron más seguros y volar dejó de ser una experiencia de supervivencia para convertirse en un símbolo de estatus. Era la llamada era dorada de la aviación. Aerolíneas como Pan American World Airways y Trans World Airlines competían por pasajeros no solo con rutas y precios, sino con imagen y lujo. Fue entonces cuando las aerolíneas contrataron diseñadores de moda por primera vez. Querían uniformes que comunicaran modernidad, elegancia y confianza. Y en ese contexto, el pañuelo apareció como la solución perfecta. Añadía color e identidad visual sin encarecer el uniforme completo. Era fácil de estandarizar, fácil de reemplazar y fácil de adaptar a distintos colores por aerolínea. Y lo más importante, era fácil de actualizar sin tocar el resto del uniforme. Lo que nació como un detalle de moda se convertiría, sin que nadie lo planeara del todo, en uno de los símbolos más reconocibles de toda la industria. Pero hay una dimensión de ese pañuelo que las aerolíneas nunca pusieron en sus catálogos de imagen. Llegaremos a eso en un momento. Entonces, ¿qué convirtió a ese detalle de moda en un estándar global? La respuesta tiene 2 partes, y las 2 son más calculadas de lo que parecen. La primera es el branding. Las aerolíneas entendieron algo que las grandes marcas comerciales ya sabían desde hacía décadas. La imagen de las personas que representan a una empresa vale más que cualquier anuncio. Piensa en el uniforme de tu equipo de fútbol favorito. En 2 segundos sabes de quién es, de qué ciudad, con qué historia. Las aerolíneas querían exactamente eso, reconocimiento instantáneo, pero sin rediseñar un uniforme completo cada vez que cambiaban su imagen corporativa. El pañuelo resolvió ese problema de una forma que ningún otro accesorio podía. Un traje azul marino puede pertenecer a cualquier aerolínea del mundo. Pero ese mismo traje con un pañuelo rojo y dorado con un motivo específico ya es inconfundible. Algunas aerolíneas asiáticas y del Medio Oriente fueron más lejos. Incorporaron patrones inspirados en textiles tradicionales de su país. El pañuelo dejó de ser un accesorio y se convirtió en una bandera portátil. Una que la tripulación llevaba puesta durante cada interacción con cada pasajero. Pero el branding era solo la mitad del cálculo. La otra mitad era más sutil y tenía que ver directamente con el miedo. En los años en que volar todavía generaba ansiedad real en muchos pasajeros, las aerolíneas tenían un problema concreto: ¿cómo hacer que su tripulación proyectara autoridad y al mismo tiempo resultara accesible? Un uniforme demasiado rígido se siente frío, uno demasiado informal pierde credibilidad. El pañuelo resolvía esa tensión de forma elegante. Los diseñadores sabían que cualquier elemento de color alrededor del rostro dirige la mirada hacia arriba, hacia los ojos y la expresión. Es el mismo principio que usan los vendedores experimentados cuando eligen su ropa para una reunión importante. La calidez visual se construye desde el cuello hacia arriba. En cabina, ese efecto era deliberado.
Una azafata con pañuelo parecía más cercana, más cálida, más presente, no por el pañuelo en sí, sino por lo que hacía con la atención del pasajero. Y aquí es donde se pone increíble porque ninguna de estas dos razones es la más sorprendente. El pañuelo tiene una tercera función que va mucho más allá de lo visual, y es la que ninguna aerolínea menciona en público. Llegados a este punto, es hora de revelar ese secreto prometido. El pañuelo tiene una función práctica que pocas personas conocen y que las aerolíneas nunca incluyeron en sus materiales de imagen corporativa, precisamente porque contradice la narrativa de elegancia que tanto les costó construir. Las cabinas de los aviones son ambientes extremos. La temperatura puede caer varios grados en cuestión de minutos. La presurización reseca el aire hasta niveles que ningún edificio de oficinas toleraría. Y la tripulación de cabina pasa horas en ese entorno, moviéndose constantemente entre zonas de temperatura distinta. El pañuelo en ese contexto no es decorativo. Es una capa de abrigo mínima pero real sobre una de las zonas del cuerpo más sensibles a los cambios de temperatura. Pero eso es solo el primer nivel. El segundo es más perturbador. Desde los años 50, varias aerolíneas, entre ellas, algunas de las más importantes de Europa y América del Norte, entrenaban a su tripulación en el uso improvisado de elementos del uniforme ante emergencias a bordo. El pañuelo aparecía en esos protocolos de forma explícita. Podía funcionar como venda de presión, como cabestrillo improvisado, o como filtro básico de humo en los primeros segundos de una evacuación. No era equipaje de seguridad oficial, no reemplazaba las máscaras de oxígeno ni los chalecos salvavidas. Pero en una emergencia real, los primeros 30 segundos son los más críticos, y tener un trozo de tela limpia ya en el cuerpo marcaba una diferencia concreta. Piénsalo así, es como llevar siempre encima un pañuelo de tela en el bolsillo. La mayoría de los días no sirve para nada urgente, pero el día que lo necesitas, ya está ahí. El accesorio más decorativo del uniforme resulta ser, en el momento menos esperado, uno de los más funcionales. La próxima vez que subas a un avión y veas ese pañuelo, ya no vas a ver moda. Vas a ver 1930, cuando una enfermera de United Airlines se subió por primera vez a un avión para calmar el miedo de los pasajeros. Vas a ver los años 50, cuando las aerolíneas descubrieron que la imagen de su tripulación valía más que cualquier campaña publicitaria. Vas a ver una decisión de psicología aplicada, un logo portátil y un objeto que en el momento menos esperado podría hacer la diferencia entre el caos y el control. Todo eso en 50 centímetros de tela. Los objetos más simples casi siempre esconden la historia más larga. Si eso te parece tan fascinante como a nosotros, suscríbete, cada semana hay un objeto nuevo esperando ser entendido. Nos vemos en el próximo video.